La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ahora sí, buenos días. No, pero con más entusiasmo, yo sé que ustedes pueden. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que nos alegramos de vernos. Supongamos. Hermanos, qué gusto verles esta mañana en nuestra serie de predicadores, la serie de predicaciones mejor, para que al creer tengas vida. Con base en el Evangelio de Juan, hoy vamos a acompañar a Jesús a una visita divina en Samaria. ¿Sí? Vamos a acompañarlo a él. ¿Saben quiénes están familiarizados con la historia de Jesús y la samaritana? Todos. Sí, en verdad, todos. Todos están muy bien. ¿Qué saben de ella entonces? A ver. Estaba considerando por un momento no leerla, pero dada a la claridad que tienen todos de la historia, veo que lo único que tenemos claro es que la mujer era de Samaria. Pero ¿están seguros que sí era de Samaria? Ni siquiera. Muy bien, hermanos, entonces creo que lo mejor que podemos hacer en favor de todos es que abramos nuestras Biblias, encendámoslas, vayamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando ya esté ahí me dice: ya llegué. Sí, solamente han llegado 3. Ya están, muy bien. Vamos a leer entonces este relato, esta historia. Dice la Escritura: por tanto, así comienza, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque realmente Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo,
dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? O ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien algo de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esta es palabra de Dios. Amén. Padre, yo te ruego y te suplico esta mañana, Señor, que nos des el entendimiento necesario para comprender las verdades que aquí están en esta historia, Señor. Señor, danos el privilegio de comprender tu palabra. Danos ese gozo inefable de entenderla por medio de tu Santo Espíritu. Señor, haz esa obra maravillosa que solo tú puedes hacer en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, pero de una manera muy especial. Yo te ruego, Señor, que conforme hemos llegado aquí, ninguno de nosotros salga de la misma manera que entró. Al contrario, Señor, permite que esta palabra penetre hasta los rincones más recónditos de nuestro corazón y nos
ilumine, Señor. Y ayúdale a la persona que usas en esta ocasión para su exposición, Señor. Permítele a él bajarse de ese púlpito de la misma manera que le permitiste subir a él en bendición, Señor. Guía sus palabras, guía sus ideas y pensamientos a la voluntad en tu Hijo Jesucristo. Oramos en el glorioso nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Amén. Muy bien, hermanos. El relato comienza en el versículo 1 con un por tanto, ¿saben? Por tanto. Y ese por tanto es clave para poder entender esta historia y tiene que ver con lo que precisamente vamos a ver en pantalla que nos dice Juan en el capítulo 3 y en los últimos 2 versículos antes de entrar al pasaje. ¿Qué dice Juan allí? Porque aquel a quien Dios ha enviado, ¿para qué? ¿Ha enviado qué? Habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Es decir, lo que Juan está diciendo es que Dios envió a Jesús. Jesús habla exactamente las mismas palabras de Dios. Dios le ha dado el Espíritu infinitamente y siempre lo hace a Jesús. El Padre lo ama y el Padre ha puesto en él todas las cosas, las ha puesto en su mano, es lo que básicamente nos está diciendo ahí. Es decir, que en esencia estos 2 versículos van resumiendo lo que la historia que acabamos de leer contiene. Se nos dice en lo que hemos leído que Jesús está rumbo a Galilea, ¿cierto? ¿De dónde salió? Muy bien. ¡Qué bien! Lo salvó, un representante. Siempre esta iglesia tiene un representante, somos asambleístas, ¿no? Salió de Judea, iba rumbo a Galilea, después de que los fariseos estaban celosos y estaban muy enojados, porque resulta que el ministerio de Jesús estaba teniendo un mayor alcance que el de Juan el Bautista. Dice la Escritura en el versículo 4 que Jesús tenía que pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Por Samaria. Y eso nos llama mucho la atención de que el texto diga que tuviera que pasar por Samaria, porque de hecho era posible ir a Galilea dando un rodeo, lo cual hacían muchos judíos para no tener que pasar por esa tierra que ellos consideraban una tierra impura. Lo que uno más o menos puede ver aquí, en este punto del texto, es que parece que como que Jesús tuviera que ir a Samaria, porque de lo contrario pues hubiera dado el rodeo, pero parece que él tuviera que ir allá, como que tuviera que cumplir como con una cita. Ahora, es muy difícil uno poder afirmar con seguridad cuáles son los propósitos que impulsaban a Jesús, pero como sabemos que Dios, lo hemos acabado de leer, le ha entregado todas las cosas en su mano y que Jesús no era controlado por las circunstancias, sino que más bien Él antes se hacía cargo de todas ellas, de modo que Jesús siempre actuaba con propósito. Jesús no era como usted y como yo, que es a la topa tolondra y reactivos. Jesús no, Jesús nunca fue reactivo, Él siempre actuaba con un propósito. Y en este caso en particular, su propósito es de completa gracia al hacer una visita divina en Samaria con una coleccionista de maridos. Así es, mis hermanos.
con una coleccionista de maridos. Una de las cosas gloriosas de tener un Salvador soberano es que siempre tiene múltiples propósitos. ¿Usted cree que Jesús tiene con usted o con usted un solo propósito? No, Dios está articulando cualquier cantidad de propósitos en tu vida, mi hermano, mi hermana, los cuales ni siquiera tú conoces. Es más, es muy probable que no los llegues a conocer todos, pero Él está haciendo cosas ahí completamente maravillosas, porque todos los propósitos de Dios son misericordiosos, claro, para quienes confían en Él. Esto es para quienes confían en Él. Y por supuesto Jesús entonces tiene un propósito completamente bondadoso en esta historia. Y proponemos para ver ese propósito desde 4 puntos. Usted los puede ver ahí en pantalla. Punto número 1, Jesús el agua viva. Punto número 2, Jesús el profeta. Punto 3, Jesús el Salvador y Mesías. Y punto número 4, Jesús da vida eterna. O sea que entremos en materia de una vez con el primer punto, Jesús el agua viva. Usted lo ve ahí en pantalla, que va de los versículos del 1 al 15. La clave para entender la naturaleza de lo que aquí está sucediendo, acompáñame ahí por favor, está en el versículo número 9. Dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritano? Y Juan nos coloca esta notica ahí entre paréntesis que dice: porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. ¿Usted sabe por qué se odiaban judíos y samaritanos? Más me vale a mí no estar preguntando tanto, ¿saben? Déjeme, le comparto un poco. Además, yo siempre busco una disculpa para insertar alguna cosita de historia, ¿no es cierto? Esa es una de mis debilidades. Esta es una ocasión primorosa para eso. Les voy a explicar por qué se odiaban judíos y samaritanos, porque esto tiene un fondo, esto es de largo como de ancho. Bueno, voy a arriesgar una vez más con ustedes. Al principio, la nación de Israel, ¿cuántas tribus tenía? 12. Amén. 12, gloria a Dios. Una tribu para cada uno de los hijos de Jacob. ¿Y la capital de esas 12 tribus cuál era? Jerusalén, qué bien, vamos bien, hay moral. Era Jerusalén. Israel seguía teniendo 12 tribus cuando Salomón era rey. Pero cuando murió Salomón, su rey, su hijo Roboam, asumió el poder. Y el hombre gobernó muy mal. Yo sé que a nosotros nos cuesta trabajo imaginarnos gobiernos en América Latina que gobiernen mal. Eso es difícil imaginárselo uno. Pero este hombre gobernó supremamente mal. Tanto que distanció a 10 de esas 12 tribus. ¿Cómo le parece? ¡Qué talento! Esas 10 tribus se separaron en un motín contra Jerusalén. Formaron un nuevo reino del norte y nombraron como rey a un tipo que llamaba Jeroboam. Entonces, en el sur queda Roboam con 2 tribus y arriba en el norte hay 10 tribus. El reino del sur, abajo, capital Jerusalén, el reino del norte, con su capital Samaria. Eso los convirtió a los del norte en traidores en Jerusalén. Muy bien. Pasa el tiempo, ¿no? El reino del norte cae en manos de los asirios, por allá en el 700 y pico antes de Cristo. Entonces, al caer en manos de los asirios deportaron a todos los israelitas platudos, todos los adinerados, los que tenían el botín, los deportaron y colonizaron la tierra con extranjeros. Y esos extranjeros se casaron con israelitas, pues con los israelitas supervivientes, y se afiliaron a alguna forma de su antigua religión. Si quiere conocer detalles en Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18, usted puede ver un poquitico más de eso. Bien, sigue avanzando el tiempo. Después del exilio, cuando Judá regresa a Jerusalén, los judíos
consideraban a los samaritanos no solo como hijos rebeldes políticos, sino como mestizos raciales cuya religión estaba contaminada por diversos elementos que resultaban completamente inaceptables. ¿Qué tal? Y sigue. Hacia el 400 años de Cristo, antes de Cristo, ahí en ese periodo que todos conocemos como el periodo intertestamentario, muy bien, gracias, los samaritanos erigieron un templo rival al templo de Jerusalén, y ese templo lo hicieron en un monte que se llama Gerizim. Punto. Cierro el corchete, porque no es un paréntesis, es un corchete de la historia. Así pues, hermanos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos problemas étnicos, problemas raciales y problemas religiosos que hicieron que los judíos sintieran un total desprecio por los samaritanos. Eran ceremonialmente impuros, eran racialmente impuros y eran religiosamente heréticos, eran herejos. Por lo tanto, algo así había que evitarlo. Es decir, no me paro 5 centímetros en tierra de samaritanos, porque eso es absolutamente vergonzoso. ¿Vamos ahí? ¿Van conmigo? Muy bien. Ahora, es muy importante tener esto en mente, lo que les acabo de decir, para poder comprender el impacto de lo que Jesús hizo entre los versículos 6 y 8 que acabamos de leer. Porque ¿qué dice? Se lo resumo. Primero, Jesús recorrió Samaria, para empezar. Segundo, envió a los discípulos a comprar comida para poder quedarse él solo. Ahora, esos discípulos, ¿dónde fueron a comprar comida? Fueron a comprar la comida en Sicar. Es decir, que esa comida probablemente haya sido hecha por manos impuras de samaritanos. ¿Qué tal eso? ¡Qué vergüenza! Tercero, se sentó junto al pozo para ser completamente visible e inevitable. ¿Cierto? Ahí, puesto en el pozo. Cuarto, le pidió de beber a una mujer, escúcheme, a quien sabía, porque Jesús lo sabía todo, a quien sabía que era una samaritana impura, era hereje y de mala reputación. Cójame el trompo en la uña, pues. No le pidió permiso para beber, no, sino que bebería del balde que ella misma había llevado. Lo que el Señor está buscando, hermanos, con esta relación inaceptable, es convertirla en una relación de gracia. Eso es lo que hace Jesús. Jesús ha derribado con su propia conducta el muro de separación que había entre judíos y samaritanos. Con el Señor, ya les dije, es todo intencional. No hay nada por casualidad. Con el Señor es todo un total designio, porque ¿qué es lo que dice Juan 3:17? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto es una evidencia de esa palabra. Entonces, una vez tumbado el muro que separa judíos y samaritanos, la línea de diálogo que establece Jesús con esta mujer va en otra dirección. Mire en pantalla. Le dice Jesús, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva, dice el versículo 10. Ahora, por la forma en que la mujer le responde, ella no está entendiendo el asunto, porque ¿qué dice ella? Y en el versículo 11, a renglón seguido, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Si ven, la mujer está como en la misma página de Nicodemo, como en el mismo nivel, si pueden ver. Jesús le dijo a Nicodemo, Nico, tengo para ti un nuevo nacimiento. Y él le dijo, ¿dónde está el vientre de una mujer suficientemente grande como para que yo pueda caber en él? Eso es lo que le dice Nico. Claro. Y ella ¿qué dice? ¿Tienes agua viva para mí? Sí. ¿Y dónde está el balde? ¿Y cómo la vas a sacar? Además,
Otra cosa aquí es que parece que la mujer está percibiendo algo de superioridad de Jesús, porque miren en pantalla. Ella le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ahora, la respuesta de Jesús ahí es contundente. Observe ahí mismo en pantalla lo que dice en los versículos 13 y 14. Ella le dice eso y él le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ella le pregunta una cosa y Jesús, ¿qué le está respondiendo? Otra. No, Jesús le está respondiendo de otra manera a esa pregunta. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Mujer, ¿sabes qué? Sí, yo soy superior a Jacob. Sí, claro. Quienes beben de mi agua son superiores porque tienen vida eterna. Mi agua es superior a la del pozo. Mi pozo es superior al de Jacob. Mi don es superior. Yo tengo el agua de vida. Tú tienes sed y necesitas, mujer, lo que yo tengo para poder vivir. Si bebes, si crees en mí como tu tesoro que siempre te satisface, vas a vivir para siempre, lo que Jesús le está diciendo. Ni bola, hermano. La mujer es como Nicodemo. No comprende el significado espiritual de lo que Jesús dice para ella. Y mira en pantalla lo que para esta mujer significaba simplemente este asunto del agua. Le iba a ahorrar a ella la molestia de tener que ir al pozo en pleno calor del día. Entonces, ante esta situación, Jesús le da un giro completamente de 180 al diálogo. Algo que era totalmente inesperado para esta mujer, pero no para el Señor que lo sabe todo. Y es precisamente esto lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús, el profeta. Sus versículos del 16 al 19. Mire a renglón seguido lo que dice el Señor en el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, uy, Señor, me parece que tú eres profeta. Iba a decir una expresión de los 80, uy, zonas, pero eso no queda. No, eso no queda. En esta época ese lenguaje no se hablaba. Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, en los primeros 15 versículos Jesús se ha revelado como el agua viva y ahora lo hace como profeta. Pues como profeta al menos así lo entiende esta mujer con lo que Jesús le acaba de decir. Lo ve como un profeta. Él conoce recuerden que nos han dicho ya atrás que Él conoce todas las cosas, que Dios le ha entregado todo y todo lo conoce. Jesús entonces conoce su pasado público y su presente secreto. Su pasado público y su presente. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y uno se pregunta, ¿por qué es que Jesús cambió de actitud, dejando de lado el agua viva? Es un discurso lindo, chévere, iba muy bien, la cual estaba profunda, teológico, intenso, y hace el giro tan tremendo y dice, ve, anda por tu marido y vení con él. Pues, ¿cómo sale el Señor con eso? Pues, y sabemos que Jesús no era bipolar. Entonces, no, es raro eso. Él le había ofrecido agua viva, un agua que si la bebía con fe en su corazón se convertiría en una fuente de agua que brotaría para vida eterna, con gozo y satisfacción. El agua, porque saben, el agua que Jesús ofrece, la que le ofreció a esta mujer, era un agua para su alma,
no para su cuerpo. Era su alma la que tenía sed, pero ella no lo sabía. Eso es lo tremendo, ella no lo sabía. Jesús sabe que su ceguera y su dureza ante el significado espiritual del agua viva se agrava con el efecto del pecado sexual y de las relaciones. Y por eso es que Jesús expone intencionalmente el interior del corazón de esta mujer. Observe lo cuidadoso del Señor. No lo hace delante de los 12 discípulos cuando vengan de allá. No, lo hace en privado. Solo Él con ella, personal. Es que Jesús no quiere humillarla. Es que Jesús no está para humillar. Jesús está para rescatar. Y lo hace así. Y lo hace en esa intimidad. Solo con ella. Dios quiere que esta mujer sea una adoradora en espíritu y en verdad, pero en su condición actual ni siquiera esta mujer tiene un espíritu vivo, está muerta, está completamente endurecida, es absolutamente ciega. Mujer, ¿qué pasó con estas 6 relaciones? ¿Qué pasa, mujer? 5 maridos, 5. Parece que hay en esta mujer un profundo vacío de anhelo, de mucha sed. O bien no encuentra un hombre, o bien no encuentra en un hombre lo que anhela y pasa de uno a otro, pasa de mano en mano, creyendo desesperadamente que los hombres son el agua que anhela, o bien ellos no encuentran en ella lo que anhelan. Y uno tras otro la va abandonando. O ambas cosas. Pero en cualquier caso, esta mujer queda con un profundo vacío y una pecaminosidad tan dolorosa que sella su corazón y la encierra, su corazón lo encierra en una completa oscuridad. Y Jesús, que lo sabe todo, sabe esto. Y decide adentrarse en esa oscuridad interior. Hermanos, es que Jesús es luz y las tinieblas no prevalecen nunca sobre la luz. Jesús no nació el día de los temblores, Él no le tiene miedo a eso, a todo eso tan turbulento. No, Él va por ella. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? Yo creo que nosotros podemos aprender de Jesús algo sobre nosotros mismos. Jesús está mostrando que es un Señor compasivo, muy compasivo. ¿Sabe? Jesús conoce tu pasado, Jesús conoce tu presente. Nada le es oculto. Aquí nos podemos esconder unos de otros en silencio. Nos podemos disfrazar de espiritualidad, pero todos en este mismo instante estamos delante del Señor. Y nosotros delante del Señor, ya saben, ya se los he dicho, quedamos como un elefante detrás de un rosal, muy mal escondidos, hermanos, muy mal. Nadie en todo el universo te conoce completamente como Él, nadie. Ahora, una de las evidencias de que no hemos bebido del agua de la vida, o de que por lo menos estamos como cerrando el manantial de esa agua, es que somos inestables como lo es esta mujer. Siempre podemos estar yendo de una cosa a otra, buscando llenar el vacío que Jesús nos ha prometido llenar. Saben, la vida cristiana no es estática, pero sí hay, hermanos y hermanas, una gran diferencia entre saltar de una cosa a otra por frustración o moverse de un lado a otro con un propósito de fe. ¿Me hago entender? De un lado tenemos un movimiento permanente de una cosa a otra porque no tenemos identidad sólida y satisfecha en Cristo. Pero por otro lado tenemos
a Cristo como nuestra fuente de vida y nos movemos de acuerdo a eso con un propósito de vida en el poder que el agua viva que es Él nos da. Y es aquí, hermanos, donde yo quisiera hacerte una pregunta. Aquí quisiera hacerte una pregunta que la podemos ver en pantalla, hermanos. ¿Sabes cuáles son los sustitutos que te impiden beber el agua viva? ¿Sabes? Es posible que lo sepas, pero es posible que no. Pero es un momento, tomemos ahí un par de segundos, un par de minutos, pensemos por un momento cuáles son esos sustitutos que a nosotros nos impiden confiar completamente en el Señor, que nos impiden a nosotros beber del agua viva. Pensemos un momento ahí. Este es un instante para estar en la intimidad con el Señor. Sabes, Señor, yo quiero rogarte por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, aún por mí mismo. Señor, ayúdanos a traer a memoria, a traer en lo presente, si puedes hacerlo ahora mismo, bien, si no, ayúdanos en el resto de la tarde, a poder ver cuáles son esos sustitutos que nosotros tenemos que nos impiden poder beber el agua viva que es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Señor, tú tienes la capacidad, el poder para poder entrar hasta lo más recóndito del corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas e iluminar allí lo que muchos de ellos y ellas ni siquiera saben que existe. Y Señor, y saca de allí, permítenos ver cuáles son esos sustitutos y por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, te ruego, Señor, que los quites y que los apartes, Señor, y que le permitas al agua viva, que es tu Hijo Jesucristo, el trono de nuestro corazón, que se asiente allí. Te pido, te suplico eso por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Jesús, hermanos, nos está enseñando de nosotros mismos y también acerca de su gloriosa suficiencia como agua viva, como profeta y ahora como Salvador y Mesías, que es nuestro siguiente punto. Jesús el Salvador y Mesías. Miren, ahora entonces es la samaritana la que quiere cambiar el tema abruptamente, ¿sí? Ella se quiere como alejar de toda esa indagación profética que Jesús acaba de hacerle en su corazón y le tira esta al Señor. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Una vez más, ella está queriéndose centrar en la superficie de la adoración, pero no en su esencia. Ahora, Jesús está preparado para hablar con ella sobre este tema, pero lo que no está dispuesto el Señor es a permitir que ella limite todo este asunto a la ubicación. Y Él entonces, en el versículo 21, mírenlo, dice directamente a todo el centro de la mitad del medio, le lanza Jesús esto: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. En lugar de dónde adoramos, Jesús se centra en quién adoramos y cómo lo hacemos. Eso es el punto de Jesús. Ahora, a nosotros nos llama un poquito la atención la referencia que Jesús hace aquí del Padre. Y nos llama la atención porque no le dice Dios, o porque no lo llama el Señor, o porque no lo llama de alguna de esas otras maneras que la tradición mostraba, que aparecen en el escritura, pero Él decide llamarlo Padre. Dice que no van a adorar al Padre en ninguno de estos montes. Ahora,
En la mente, observen, en la mente de la samaritana el asunto de los padres es importante. Ya ella había dicho atrás en el versículo 12 que nuestros padres adoraron en este lugar. Y en el versículo, en otro versículo, ella le dice, ¿acaso es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Ya, siempre relacionando y trayendo a colación el tema de los padres. Y uno, con esa forma de ella preguntar, uno puede ver que ella se está centrando en aspectos que tienen que ver con el lugar y la tradición. Pero Jesús lo que está haciendo aquí es cambiándole completamente el enfoque, sí, y le dice que hay un Padre con mayúscula que quiere ser adorado, pero no en un lugar específico, específico. Lo primero que le dice el Señor. Lo otro a considerar aquí es que no existe padre sin hijos, ¿o sí? Si tú eres padre, es porque tienes que tener hijos. Es así de fácil, es así de simple. No existe padre sin hijos. Cuando Jesús dice que quien debe ser adorado es el Padre, entonces la pregunta que viene a considerarse ahí es, ¿quiénes son los hijos? El Padre quiere ser adorado. La cuestión entonces, ¿quiénes son sus hijos? Y fíjese que esta respuesta nos la dio Juan en el capítulo 1, versículo 12. Miren en pantalla, dice, pero a todos a los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, ¿quiénes? A los que creen en su nombre. Quienes reciben a Jesús son hijos de Dios. Dios es Padre para quienes nacen de nuevo y creen en Jesús. Y obviamente también se nos recuerda, al menos a nosotros, los que somos cristianos, que el Padre con mayúscula tiene un único Hijo. ¿Y quién es el único Hijo? El Hijo Jesucristo. Y esto es tremendo en toda la teología de Juan, del Evangelio, porque Juan, miren en pantalla, usa juntos esos términos de Padre e Hijo casi que con una frecuencia enorme. Mire lo que dice, el Padre ama al Hijo, ahí están las citas. Todo lo que el Padre hace, eso también lo hace el Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio el Hijo. Y sigue más. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es glorificado en el Hijo. Este asunto del Padre y el Hijo es algo referencial completamente en el Evangelio de él. El templo está a punto de desaparecer como centro de adoración. ¿Y qué es entonces lo que va a haber en su lugar? ¿Un nuevo monte? ¿Una nueva ciudad? ¿Un nuevo edificio? No, una nueva persona. El Hijo. El Hijo. El Hijo. Jesús entonces, refiriéndose a los samaritanos, miren en pantalla, dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos, versículo 22. Ahora, eso no significa, hermanos, que los judíos sabían a quién adoraban, porque Jesús también los atendió debidamente. Miren lo que les dice a los fariseos, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre, dice en Juan 8:19. Es decir, ninguno de los dos conocen al Padre, ni los judíos ni los samaritanos. Lo que está queriendo decir aquí Jesús con esto es que los judíos enseñan que viene un Salvador al mundo, viene como el Hijo de David, viene como el Mesías, viene como el siervo de Dios. Viene como el siervo del Señor. Es decir, un Salvador viene al mundo que hará posible que los pecadores, como las personas que se han casado 5 veces y viven con su novio, conozcan a Dios, lo llamen Padre y lo adoren en verdad.
Y aquí, hermanos, yo sí debo decirles algo con mucha firmeza y claridad al respecto. La supremacía gloriosa y única de Jesús entre todas las religiones depende de la adoración a Él. Y hay que afirmarlo, porque muchos cristianos están abandonando la verdad de que conocer, honrar, amar y creer en Jesús ya no es necesario para la salvación. Miren en pantalla, hay un cristianismo sin Cristo, que es una forma de religiosidad que elimina los difíciles términos del discipulado. Y algunos han llamado este tipo de religiosidad, ¿cómo? Deísmo terapéutico moralista, que es la creencia de que ser bueno o agradable es todo lo que se necesita para agradar a Dios y que la obra de Cristo es innecesaria. Un enfoque, pero es que es real y es fuerte, un enfoque así ignora, hermanos, el gran tema de todas las Escrituras, la redención de la humanidad pecadora por parte de Dios y la centralidad de Cristo en las Escrituras. Entonces, miren lo que dice, en lugar de crear discípulos que se nieguen a sí mismos, el mensaje del cristianismo sin Cristo es que crea amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como dice 2 de Timoteo. Esencialmente Jesús lo que nos está diciendo es que quien no conoce quién soy realmente, ni me honra por quien soy, ni me ama por quien soy realmente, no conoce, no honra, ni ama a Dios. Entonces, por lo tanto, hagan lo que hagan, en sus montañas, en sus templos, en sus santuarios, a donde quieran ir. Hagan todo lo que quieran hacer, pero eso que hacen no es adoración a Dios y punto. Y a renglón seguido, él afirma algo tremendo, miren ahí en pantalla, pero la hora viene y ahora es. Dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu, en verdad, dice los versículos 23 y 20. Ahora, ¿cuál hora? ¿Cuál hora? ¿De qué hora está hablando Jesús? ¿Cuál hora? Bueno, la hora en que la adoración se traslada del templo a la persona de Jesús. Esa es la hora. Y claro, por supuesto, para poder adorar a Dios es necesario nacer del Espíritu y llegar a Él por medio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Hermanos, el diálogo que sostuvo Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 y del cual nuestro amado Santiago nos enseñó bastante bien la semana pasada, se dio precisamente sobre esta premisa. Adorar a Dios en espíritu significa nacer del Espíritu. Y ojo a la operación aquí que se da tan tremenda, porque a veces se nos olvidan estas cosas, hermanos. Cuando mediante la fe en Jesús el Espíritu Santo nos da vida espiritual, es cuando nosotros nacemos de nuevo. En ese punto es que nuestro espíritu vivificado, ¿por quién es vivificado? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces ahí es donde nosotros podemos abrazar la verdad, que es Jesucristo. ¿Cómo es la adoración en espíritu y en verdad? Nuestro espíritu vivo, vivificado por el poder y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos faculta para que nosotros podamos adorar al Padre
en verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la verdad suprema de Dios, Jesucristo. Aunque el texto no tiene nada que ver con esto en un sentido, pero usted puede ver ahí actuando a la Santísima Trinidad en este propósito. Jesús busca que adoremos al Padre, pero no hay forma de adorar al Padre si no lo podemos hacer en espíritu, en verdad. En espíritu lo podemos hacer porque el Espíritu Santo vive en nosotros y le ha dado vida a nuestro espíritu y la verdad. Y eso es posible por la fe que tenemos en Cristo. Entonces, en este punto de la conversación, ¿qué es lo que la mujer le dice a Jesús? Miren en pantalla. Ella ya veía eso ahí todo tremendo y le dice, sé que el Mesías viene, Cristo, sé que el Mesías viene, cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y saben, hermanos, estudiando este pasaje, y lo dice con una veracidad, lo dice con una seguridad tan tremenda, hermanos, que es como si estuviera aquí mismo Él en carne y hueso. Sí, es como se dijera, Luz Dari, yo soy el agua viva que te dieron a beber. Pío, yo soy el profeta que lo sabe todo sobre ti, pero que aún te desea. Wilson, yo soy el Salvador que vino al mundo y murió por tus pecados para hacer posible la verdadera adoración para ti. ¿Sabes qué, amada iglesia del Rey Laureles? Si preguntas por el Mesías que viene, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Confía en mí. Muy bien, ahora sí, cuarto punto. Jesús da vida eterna. Nuestro último punto. Saben, hermanos, Juan consideró importante mencionar que los discípulos se asombraron de que Jesús hablara con una mujer. Es lo que dice el versículo 27 en adelante, que ellos se sorprendieron de eso. Saben, en el versículo 31, ellos llaman a Jesús Rabí, que significa maestro, ¿no es cierto? En la época de Jesús, los hombres en general y los rabinos en particular no hablaban públicamente con las mujeres. Y para muchos de ellos eso no lo hacían por decoro, y hay que decirlo con todo el dolor en el alma, lo hacían por misoginia. Por misoginia. La profunda desconfianza, la falta de respeto y la aversión hacia las mujeres eran tremendas. De hecho, hoy en gran parte de esa región del mundo es así. En general a las mujeres se les trataba sin ternura, se les trataba con muy poquito aprecio. Pero saben, Jesús trató a las mujeres de una manera muy diferente, muy distinta. Jesús trató a su madre muy distinto, a María Magdalena, a la mujer encorvada durante 18 años, a la mujer sirofenicia, a María, a Marta, a la mujer pecadora, a la viuda con las 2 monedas y a cualquier otra cantidad de mujeres. ¿Saben qué pasó, hermanos? Es que el pecado distorsionó completamente el diseño de Dios en cualquier dirección. Y Jesús, al interesarse y ser compasivo con las mujeres, está poniendo en marcha una reversión de los efectos de la caída. Eso es lo que Él está haciendo, poniendo las cosas otra vez en el orden que debieron haber tenido desde el principio. Y saben qué, hermanos, nosotros creemos que esa puede ser una de las razones por las que de entre todas las personas de Samaria, Jesús eligió una mujer. Ahora,
Lo más importante para ver aquí es que primero, la palabra de la mujer, ¿qué hace? Conduce a la fe. Miren en pantalla cómo lo presenta la Escritura de hermoso. Dice en el versículo 39, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Y luego es la palabra de Jesús la que conduce a un mayor nivel de fe, porque el versículo 41 dice, muchos más creyeron por su palabra. Y el versículo 42 recoge ambos testimonios, el de la mujer y el de Jesús, porque ¿qué dicen los samaritanos? Ya no creemos por lo que tú has dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído. Es decir, hemos oído a Jesús. Creen que Jesús es el Salvador del mundo, que Él es el Mesías, que ha venido a rescatar a la gente de su pecado y del juicio de Dios. Y de eso habla Juan capítulo 33, en el verso 36. ¿Comienza esta historia? No, enseguida les digo mejor. Este es, hermanos, el resultado de la visita divina de Jesús a Samaria. Un sorprendente despertar espiritual en la ciudad de Sicar. Una mujer completamente improbable se convierte en el instrumento para que un pueblo improbable se vuelva hacia el Mesías judío, aunque ni siquiera ellos tenían sangre pura judía. Y eso, hermanos, debería animarnos muchísimos a nosotros que vivimos en un mundo pluralista, diverso en cuanto a todo lo que tiene que ver con etnias y religiones. Saben, hermanos, Dios tiene un pueblo en Medellín y no necesariamente somos nosotros ni las iglesias que en este momento están celebrando y adorando al Señor. Hay gente, hay un pueblo en Medellín y Dios ha elegido personas sorprendentes para alcanzarlo, y podría ser tu hermano o hermana una de esas personas, una de esas que así como esta mujer diga, vengan, vean a un hombre, es el Mesías. Ella dijo, ¿será que es el Cristo? Pero tú y yo hoy, 2000 años después, sabemos que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Ahora, algo más con los últimos versículos de este texto, particularmente lo que Jesús le dice a sus discípulos del 34 al 38. Eso fue muy complejo para que los discípulos lo entendieran. Saben que además es también muy complejo para nosotros y daría para una predicación aparte. ¿Y saben por qué? Porque lo que está sucediendo es que Jesús está actuando en estos versículos como Dios y está revelando la gloriosa llegada de la era mesiánica, el reino de Dios que ha comenzado con su presencia física en el mundo. Sin embargo, yo quisiera resaltar algo de lo que Jesús está diciendo. Observe ahí el versículo 34. Versículo 34 dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y la obra que le encomendó el Padre a Jesús fue ¿cuál? Fue dar vida eterna. Miren en pantalla lo que dice Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esa es la comida de Jesús. Por eso es que Jesús, con la cruz en la mente, donde Él murió por todos nuestros pecados, dijo en esa oración formidable en el capítulo 17 de Juan, Padre, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciera. La obra de Él es dar vida eterna, ese es su alimento. Jesús, hermanos, es el glorioso Hijo de Dios y Salvador
del mundo, cuyo alimento es cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que Jesús nos dé vida eterna. Y quiero terminar con esto, hermanos, con algo que Juan precisamente nos ha dejado casi en el cierre de la Escritura, casi al cierre de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22 dice: el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oremos, hermanos, oremos. Padre, bendito Dios, Señor, ten piedad de nuestros corazones ciegos, Señor, de nuestros corazones mundanos, de nuestros corazones insensibles, Señor. Ten piedad. Infunde, Señor, vida espiritual en nuestras almas. Abre los ojos de nuestros corazones. Derrama, Señor, tu luz divina y espiritual en nuestras mentes. Señor, despierta la capacidad que nos da el Espíritu Santo para ver, para gustar, para conocer, para comprender y atesorar la gloria de Cristo en tu palabra. Y es precisamente en su nombre misericordioso y poderoso que nosotros oramos esta mañana. Amén. Voy a pedirte, hermano, que mantengas ahí la reverencia de este instante mientras los músicos nos dirigen una vez más en alabanza y adoración a nuestro Señor.